¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Vamos a estar hablando de la economía ya en la campaña. Estamos en la campaña electoral y, por supuesto, el peso que esto va a tener en el medio del debate de las cosas que están pasando, ¿no es cierto? Una inflación que sigue siendo rebelde, bueno, un despegue de la economía que también genera dificultades, lo que ha pasado con el dólar. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando con Echevarne, Tombolini y Datelis, economistas de distintas tendencias, como siempre hacemos. Y después vamos a estar hablando con dos precandidatos a la provincia de Buenos Aires, que va a ser el centro, la madre de todas las batallas. Gladys González, candidata a senadora, precandidata, ¿no? Finalmente va a serlo porque no hay internas prácticamente en ningún partido, a senadora por Cambiemos, la segunda, y Guillermo Montenegro, precandidato a diputados. Quiero comenzar, por supuesto, con el tema que es el asunto central hoy de la discusión política en la Argentina, por estos días, hasta que se defina la semana que viene. El caso Debido, que tiene una importancia indiscutiblemente simbólica, presente y futura. Antes que nada, porque por supuesto siempre las opiniones hay que darlas basados en hechos. Y fundamentalmente los hechos son los que hablan y lo ponen a Debido en una situación realmente insostenible. Vamos a compartir estos datos con todos ustedes para que tengan idea, es decir, para aquel que a lo mejor viene escuchando y no lo tiene totalmente presente. La situación judicial de Debido es muy complicada. El juez Bonadino lo procesó por el desvío de 600 millones de pesos en subsidios al transporte de colectivos. Esta fue una de las cosas nuevas que aparecieron. Debido enfrenta 32 causas. Se lo investiga por enriquecimiento ilícito, por defraudación contra la administración pública, por negociaciones incompatibles, por abuso de autoridad, entre otras cosas. Tengamos idea de la dimensión de los cargos. Las causas más importantes que enfrentan son la tragedia de Once, con su secuela de muertos, que obviamente todavía nos pesa. El tema del patrimonio personal, el enriquecimiento ilícito, la omisión en cuanto a declaración de bienes e ingresos que no coinciden en las declaraciones juradas presentadas, y obviamente también por el tema de la obra pública. Ella está procesado por asociación ilícita en la causa por el direccionamiento de contratos viales a Lázaro Báez, cosa que hay que sumar a los casos Skanska. Este es un caso del cual se acuerda muy poca gente, surgió allá en los primeros años del kirchnerismo, a propósito de lo que eran los contratos de las transportadoras del gas, y el tema de sueños compartidos, un verdadero escándalo, ustedes recuerdan, con las viviendas que nunca se construyeron, o que se construyeron una cantidad mucho menor a las que se habían comprometido, hecho en el cual están involucradas, comprometidas y seriamente afectadas las madres de Plaza de Mayo en la línea de Bonafini. Quiero marcar algo. ¿Por qué Debido se opone a esto? Porque hay una realidad, ¿no es cierto? Usted puede tener una circunstancia frente a la cual puede decir, bueno, no tengo nada que ocultar, voy a dar ese paso, voy o a pedir una licencia en el Congreso o renunciar para que mis fueros no me protejan. Hoy los fueros, lo único que protegen de un legislador es el ir preso, pero es mucho. Usted puede estar condenado, Menem está condenado a 7 años de prisión, debería estar preso, tiene fueros, por eso no lo está, por eso aspira a ser senador. Bueno, lo mismo es Debido. ¿Por qué Debido se defiende tanto? Porque teme ir preso. Porque todas las cosas que dice Debido, que es un hombre que fue astuto y que trabajó, porque él era consciente de lo que le iba a pasar, trabajó para ver cómo estructuraba una caparazón de protección a su alrededor, porque él sabía que iba a venir esto, claramente. Entonces, estas cosas se están demoliendo. Después de lo que pasó con López, con Jaime y otras investigaciones, lo de Debido es absolutamente insostenible. Porque, fíjense ustedes una cosa, y esto demuele esto de Debido de persecución política. Bien, Debido dice es una persecución política fascista. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es una persecución política contra los kirchneristas? No hay prácticamente ningún otro ministro importante, habrá uno o dos. No hay una retahíla de ministros, funcionarios kirchneristas procesados. Son muy pocos, porque la corrupción kirchnerista en su esencia pasó por un eje central que fue la obra pública.
Usted no lo tiene procesado a Tayana, que fue canciller y demás. No, todo pasa por allí. Y entonces, claro, es impensado que Devido no supiera nada de lo que pasaba con López, con Jaime y demás, porque si no sabía nada, es un delito también por omisión de denuncia. Él debió haber conocido esto. Entonces, Devido, ¿por qué se aferra a esto? Porque teme ir preso. No hay otra razón. Y fíjense ustedes un detalle. Ustedes no la han escuchado a Cristina Fernández de Kirchner defenderlo a Devido. Y no es un dato menor. Visto las horas que han pasado muchas horas y días en relación a esta discusión por los fueros de Devido. La expresidenta no ha dicho nada. Y esto marca claramente, este silencio habla. En cuanto a que Cristina, una de las cosas que dice es, ¿por qué yo soy la única procesada, juzgada y demás, si hay otros? Y entre esos otros está Julio Devido, que, insisto, no quiere renunciar y no quiere que le quiten los fueros porque teme ir preso. En relación a esto está el archivo. Una de las características del kirchnerismo en general y de los Kirchner en particular es la contradicción. Es decir, los Kirchner dicen una cosa diferente a la que dijeron en el pasado. Por ejemplo, durante toda la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner denostó claramente a Domingo Cavallo. Pues bien, ustedes han escuchado aquí en este programa y en otros los testimonios con los elogios que Cristina Fernández de Kirchner le dedicaba a Domingo Cavallo en el año 2000, cuando decía, el único que puede salvar esto es Cavallo. Bueno, con relación a esto, de los procesamientos de los candidatos y demás, Cristina también habló. ¿Habló cuándo? Ya por 2001 había un ex gobernador de Corrientes, Raúl Romero Feris, que estaba por acceder al Congreso de la Nación. Y por supuesto se generó la discusión si podía acceder o no un hombre que estaba procesado, había estado encarcelado y demás. Cristina Fernández de Kirchner en aquel momento dijo esto. Es que existe, entre comillas, un dictamen de acuerdo a las manifestaciones del senador que nunca fue tratado ni incluido en ningún temario de la comisión. Sería una suerte de dictamen paralelo, una suerte de dictamen trucho, por darle una palabra más popular. Pero lo importante es lo otro, fundamentalmente el ingreso de un ciudadano que hoy tiene 16 autos de procesamiento firmes, que tiene 2 condenas, una de ellas con inhabilitación perpetua para el desempeño de la función pública, que están en apelación, pero que únicamente quedó en libertad por efecto del Pacto de San José de Costa Rica, que es en cuanto al tiempo que puede estar alguien detenido sin condena. Pero yo quiero informarles a los ciudadanos argentinos que nos han informado uno de los jueces de una de las tantas causas que Romero Feris tiene en corriente, que este ciudadano, que está en libertad, no porque haya sido declarado inocente, sino por efecto del Pacto de San José de Costa Rica, tiene obligación de presentarse todos los días lunes en el juzgado del cual es el titular en su provincia. Muy bien, esto es lo que decía Cristina Fernández de Kirchner, impecable. Impecable en cuanto a que alguien que está con procesos firmes no puede ser diputado, senador y demás. 2 cosas. Por lo tanto, claramente que según ese criterio de Cristina Fernández de Kirchner, Devido no puede ser diputado. Pero, de acuerdo con ese criterio de Cristina Fernández de Kirchner, ella tampoco podría ser senadora porque tiene procesamientos. Lo quiero decir porque esto abre todo un tema hacia el futuro. Porque si inhabilitado está Devido por procesamientos y demás, inhabilitada puede llegar a estar también Cristina Fernández de Kirchner por los procesamientos que tiene, de las causas que avanzan y la complican fuertemente. Lo planteo como un hecho de la realidad que emana de lo que está pasando en el Congreso. ¿El Congreso tendrá el mismo criterio? Es decir, si lo expulsa, lo expulsará a Devido por falta de idoneidad moral o indignidad por tener procesamientos, y la aceptará Cristina si es electa como miembro del Senado porque ella está procesada. Qué tema, ¿no? Me voy a la mesa. Vamos a hablar de la economía, que por supuesto hoy es el tema central, uno de los temas centrales y en muchos casos, en muchas zonas del país, tema central de la discusión económica. A Tombolini, a Echevarne, a
Dateris, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, ¿se metió en la campaña en la economía? Sí, claramente. Creo que es uno de los puntos principales de la campaña, la economía, por la situación que viene atravesando la Argentina en el último tiempo en materia económica. Digo, mi posición es muy crítica en términos de la política económica que lleva adelante el gobierno y de mucha preocupación a partir de lo que hoy está ocurriendo, que lo reflejan los indicadores y lo refleja lo cotidiano, lo que uno percibe en el día a día. Pero basta revisar lo que viene ocurriendo con el consumo, basta revisar lo que viene ocurriendo con la producción industrial, con la pequeña y la mediana empresa, digamos, todo eso vinculado con el empleo, ¿no? Vinculado a lo que es la economía real, digamos, ¿no? Lo que es lo productivo, lo real. Y después hay que ponerle mucha atención a lo que está ocurriendo en el plano de lo financiero, donde estamos viviendo tensiones muy fuertes. Estamos viviendo esta semana, por ejemplo, el martes hubo un vencimiento del EVAC muy importante, la necesidad del Banco Central de subir fuertemente la tasa de interés, lo cual perjudica también el ritmo de actividad económica, las tensiones sobre el dólar, el traslado que eso tiene a los precios, una inflación que rebrota después de 2 meses donde se había calmado un poco, pero siguen tasas anualizadas altas, vuelve a proyectarse para arriba, y grandes desequilibrios macroeconómicos, fiscal, externo, todo financiado con endeudamiento. Digo, para resumir, un cuadro de situación, el que acabo de describir, que preocupa y mucho, que hay que atender, y por eso se mete en la campaña, porque creo que la campaña es un momento muy importante para que todos los argentinos nos demos un debate profundo sobre estos temas. ¿Qué queremos hacer con cada una de estas cosas de acá para adelante y cortar con la lógica esta, ¿no? Binaria, de grieta, de extremos de un lado y del otro? ¿Va a ser así el debate? Ojalá sea una campaña en donde discutamos ideas antes de seguir discutiendo personas. Porque nosotros sostenemos, bueno, lo que sostienen un poco la mayoría de los argentinos, hoy La Plata, Nelson, no alcanza. Claramente el gobierno anterior y este gobierno no lo han resuelto y no aparecen ideas innovadoras que vayan en dirección a resolverlo. Yo siempre digo, el mejor ejercicio es revisar qué ha hecho hasta aquí la gestión actual en términos de mejora del poder de compra de los salarios. ¿Qué medidas tomaron para que sea más fácil llegar a fin de mes? Es difícil, porque no hay medidas concretas que permitan, bueno, repasar, mejoras que permiten que estemos mejor los argentinos. Bueno, ahí yo creo que estaría bueno que pongamos en eje eso que la política no está poniendo en eje. Por eso hay gente que viene de pronto, más en mi caso, pero hago lo mismo, que viene de ser docente de la universidad, que viene de no estar participando en la vida política partidaria o de lugares conocidos, a tratar de poner en agenda esto que no está siendo discutido en la Argentina. Echevarri. Sí, yo creo que es un buen momento para que la gente empiece a mirar ciertos problemas que tiene Argentina. Argentina tiene problemas hace 5 años que no crece, no es de ahora, hace 5 años. Que en los años electorales va un poco mejor, este año vamos a terminar 3% arriba, si te fijas la inflación el año pasado era 40%, este año va a ser 20%, pero después cuando vos mirás los años que no son electorales vas para abajo. Entonces hace 5 años que viene así la economía. ¿Y por qué viene así? Y ese es el tema que a mí me gustaría que se empiece a desarrollar. Viene así por una cuestión muy simple. Cada vez que hay un año recesivo, el Estado sigue agrandándose y el sector privado hace el ajuste. Entonces siempre hay ajuste del sector privado, nunca hay ajuste del sector público. Entonces lo que termina pasando, que si vos mirás de hace 15 años para atrás, tenía 7 millones de personas que cobraban un cheque del Estado, 7 millones de personas que trabajaban en el sector privado formal. Hoy hay 20 millones de personas que reciben cheque del Estado y 8 millones que trabajan en el sector privado formal. No cierran los números. Con lo cual hay que equilibrar esto. Está muy bien decir hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, fenómeno. Pero la pregunta es ¿cómo hacemos? Porque no podemos seguir gastando plata del Estado. Hay un déficit fiscal grosero, ¿no? Y eso hay que resolverlo. Lo que plantea creo que es central en el sentido del debate que nos debemos como país, que es doble. Es qué tamaño del Estado queremos y qué tipo de Estado queremos. Porque, bueno, yo creo en un Estado presente y grande, pero un Estado que brinde servicios por lo que te cobra la factura. Si vos tenés un Estado que vale 47 puntos del producto, lo ideal sería recibir servicios a cambio de eso, no pagar impuestos para tener salud, educación, seguridad y después pagar la salud privada, la educación privada y la seguridad privada por parte de la clase media en la Argentina. Por eso, un debate es la eficiencia del Estado y acá empieza a hacer agua el discurso del gobierno. Digamos, el gobierno vino con este discurso de que tenía el mejor equipo de los últimos 150 años, Nelson. Y cuando uno mira lo que ha mejorado, lo que nos estás mirando en casa, y la verdad, ¿tenés un Estado que te da mejores servicios? Con una mano en el corazón. ¿Funcionan mejor los hospitales? ¿La escuela funciona mejor? ¿La escuela de tu hijo funciona mejor? No. Entonces, ahí hay un problema. Y el otro problema, que no vamos a estar de acuerdo, es cuál es el tamaño del Estado.
Porque el tamaño del Estado es algo, pero para discutir el tamaño del Estado hace falta priorizar la discusión de ideas. Y Por hoy eso, se siguen discutiendo personas. yo creo, coincidiendo en el problema del déficit, creo que todos vamos a coincidir. El déficit fiscal creciente hay que financiarlo y ese siempre es un problema macroeconómico. Total. Donde quizá no vamos a coincidir, yo comparto más la idea de Matías del tamaño del Estado, digamos, yo sé que vos vas por un Estado más pequeño, digo, yo creo que tiene que haber un Estado regulando, interviniendo en la economía. Me parece que la discusión que hoy se debe a la Argentina es no caer en la trampa del recorte por el lado del gasto drásticamente, ¿sí? Porque digo, yo escucho economistas que hablan de la necesidad de un shock y de un recorte por el lado del gasto, porque eso puede conducir a un círculo vicioso peor para la economía, que es el hecho de que ese recorte por el lado del gasto te empuje a una recesión, recaudes menos y la economía entra en esa espiral. esa visión- Me parece que la discusión que nos tenemos que dar profunda es por el lado de los ingresos. Hoy tenemos una economía con un nivel de informalidad altísimo, una carga tributaria muy fuerte que ahoga a los sectores productivos, a la pequeña y la mediana empresa, y ahí hay que trabajar ¿para qué? Para ampliar la base tributaria, para modificar esa estructura hacia algo mucho más progresivo de lo que tenemos hoy, y de esa manera sostener un Estado firme, eficiente, coincido obviamente, los servicios que da el Estado de Argentina dejan mucho que desear, y que actúe sobre la economía más allá del tamaño, digamos. Bueno, pero hay un problema del tamaño, porque el problema del tamaño es muy simple. Argentina es un país de ingresos medios medios bajos. No hay ningún país del mundo con ingresos medios bajos que tenga este nivel de gasto público, ninguno, porque no creces. Un país con ingresos medios bajos que tiene 47 puntos de gasto público no crece, de largo plazo no crece. Para crecer tienes que tener un gasto más bajo. Eso es así, por una cuestión muy simple. ¿Cómo vas a hacer para financiarlo? Si tenemos 10 puntos de déficit, 47 puntos tenés de gasto público, 10 puntos de déficit y nuestros impuestos son los más altos del mundo. Las empresas pagan los impuestos más altos del mundo, salvo la isla de Comoros, dicho por el Banco Mundial. Es decir, no es una elaboración nuestra, es dicho por el Banco Mundial. Y si mirás cuánto pagan las personas, estamos en el puesto 20, empezando los que más impuestos tienen. Pero, con una adicional, Argentina tiene un 35% de economía negra. Con lo cual las personas que realmente pagan las empresas. Ahí hay un punto para marcar. Bueno, Eso ahí hay digo un punto ampliar para la marcar. base. Venimos de una gestión que no hubo. Cuando tenés impuestos tan altos. Bueno, está Porque bien. si vos quisieras cobrar los impuestos a todas las empresas hoy, Cuando vos ampliás la Ahí base está la tributaria, reforma tributaria, modificás donde- la estructura y yo creo- relajás bueno, la carga ahí es impositiva a donde los sectores podés que hoy pagan. bajar, digamos, lo que pasó con las retenciones al campo, y ahí no voy a estar de acuerdo seguramente con él. La quita de las retenciones al campo fue sobrecompensada vía ganancias justamente por el sector al que se le quitó las retenciones. Lo que pasa es que ahí lo que hay que hacer es combatir la evasión fiscal. Miremos la cantidad de semillas que se vendían hace 40 años en la Argentina, se vende lo mismo y el producto es muchísimo mayor. O sea, hay alguien que la cuenta la está dibujando. Digo, el combate a la evasión es un combate que debería ser de la sociedad. Pero para que eso suceda, no habría que imprimir billetes de 1000 mangos como estamos por sacar en la Argentina, habría que promover el uso del dinero electrónico. Argentina tiene un nivel de financiarización de su economía que es realmente muy bajo. Pero a mí me queda una pregunta respecto de cómo reducimos el gasto. que van a poder sacarle más plata a la gente. No, al revés. Se equivocan, porque Pero va a ser perdón, un complicadísimo. estoy planteando lo contrario. pero estoy diciendo reducir que la informalidad, estarás de acuerdo. Por supuesto estoy de acuerdo en reducir la informalidad. pero bajando la los pregunta- impuestos. Digamos, si vos estás de acuerdo con bajar los impuestos, Bajando los impuestos Vamos. sí, pero si vos no bajás primero los impuestos, va a ser No, imposible. pero no pero podés en el hacerlo medio- primero, Agustín, no podés hacerlo primero porque desfinanciás al Estado. Bueno, y ahí ahí- donde vos, en tu idea del No, Estado fíjate chico, que lo interesante incurrís en un error, digo, que creo que quizás lo compartís, que si hoy, para reducir el tamaño del Estado, ajustás el gasto, empujás a la economía a una recesión Yo más creo que no. profunda de la que está. Yo creo que no, porque al bajar, vos lo que tenés, primero que hacer una cosa racional. Cuando haces una reducción del gasto racional, haces una reforma del Estado, por ejemplo. La reforma del Estado implica hacer una reducción de los ministerios que hoy son, ahora bajaron uno, o sea, 20 Sí, ministerios. pero habían aumentado. que venían- no sí, tiene están ahí. más ministros que... creció con Cristina, llegaron a 15, Y ahora de creció 15 mucho más. a 21 y ahora bajaron uno a 20, ¿no? Y cantidad de secretarías, subsecretarías. Sí, 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 Tienen, sí. por ejemplo, 2.695 ravioles, ¿no? Por ejemplo, hay 905 que son coordinadores, porque está el despelote que tiene el Estado, ha crecido tanto que es absolutamente ineficiente. Claro, ok. Entonces hay que hacer una racionalización. Y después te van a quedar, por supuesto, que van a quedar 200.000 personas en disponibilidad, que no significa echarlas, sino que significa que tenés que reasignarlas. Lo ¿De que qué pasa- manera? Con amortiguadores sociales durante 2 años para que vayan pasando al sector privado. Pero esto te da Pero ahí, Agustín, previsibilidad. discúlpame, ahí vamos a otro plano. Después que es faltan que las provincias y para los que municipios, vayan ¿no? pasando al sector privado, vos tenés que tener una economía que camine, Pero que precisamente, funcione. pero cuando en vos este tenés- escenario, hoy el sector cuan- privado expulsa a trabajadores. Hoy tenés un problema, hoy la economía empieza a crecer, ¿no? Ahora, ¿qué tenés el problema? El problema que tenés que primero hay una gran duda que tiene la gente, los inversores, que te dicen, preguntan,
¿Esto es reversible? O sea, ¿el cambio se mantiene o puede volver el populismo? ¿Pero qué cambio? Primer Más allá punto. de eso, porque eso No, digo- pues eso es una realidad, pues te frenan las inversiones. Pero, Entonces, pero las inversiones frenan nunca las llegaron a inversiones. Argentina, no por esta cuestión no, por política supuesto. o eleccionaria. Y por Nunca los llegaron porque no impuestos. está dado el contexto Mirá, lo macroeconómico. que te dicen los inversores es muy simple. El tipo de cambio que también es importante. Lo que sí hubo fue un cambio, y que parece que se ve en el blanqueo, lo que es un claro cambio en la percepción respecto a la vocación que tiene el gobierno en términos de la protección de la propiedad privada. Digo, pero si eso es todo lo que tienen para ofrecer, es como que yo le diga a mi hija de 5º año que para mejorar se tiene que comparar con el que repitió año toda la veces. Igual eso es La muy verdad bueno, que- ¿no? pero igual, está bien, cuidado. pero la verdad es que si todo lo que tenemos Igual para festejar cuidado. es que tenemos un gobierno que Estoy de respeta la acuerdo. propiedad privada, estamos locos. Porque Pero la verdad igual que cuidado, es porque lo mínimo. el gobierno Claro. también incurre en una cantidad de errores muy grandes. Esta semana hubo uno monumental, que es que, por un lado, pregona la idea de que hay que generar clima de negocio, seguridad jurídica, estabilidad y previsibilidad. Y por otro lado, esta semana vivimos una norma que sacó el titular de la AFIP, publicada en el boletín oficial, que inmediatamente generó la reacción del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y al día siguiente en el Es boletín cierto, oficial lo corrigieron. se publica la suspensión. Bueno, ese Sí. tipo de cosas pero ahí son las que van en contra del propio discurso Bueno, oficial lo que de la pasa es que el gobierno previsibilidad es para un generar GPS que inversión. recalcula todo Bueno, el por tiempo. eso, tienen errores que tiene- también de bueno, gestión ahí viene ahí De donde se acuerdo, mete Nelson la política. A mí me parece que en ese aspecto es donde el gobierno tiene cosas para modificar, y por eso la oportunidad del 13 de agosto para darle una señal al gobierno de que tiene que modificar, que es un gobierno que explica y no hace. Es decir, diagnostica con el respeto enorme que a mí me merece la trayectoria de quien es una vieja exponente de no por ella, sino por la trayectoria de más de 25 años en la vida pública, que es Lilita. Uno ve las declaraciones de ayer respecto a los supermercados y parece un opositor. La verdad que me encantaría llamarla a que nos vote, porque objetivamente parece que está hablando como si no formara parte del gobierno que ella ayudó a conformar. Y me parece que eso merece que lo pensemos, porque parece como un lugar cómodo, como decir, porque después decir lo que el Focus Group dice que hay que decir. Ahora, además te sumo algo, Carrió, del oficialismo, marca esto esta semana, cuando la semana pasada vivimos una política en la provincia de Buenos Aires, a través del Que Banco deja fuera los Público, comercios de que proximidad. deja fuera a los comercios pequeños y concentran las grandes cadenas en las grandes superficies con esta promoción que vimos Del las Banco imágenes de la Provincia, gente. claro, sí. Bueno, entonces digo, es cierto lo que marca, digo, hay un debate interno, un contraste de idas y vueltas, errores de gestión o de miembros del propio Ahora, espacio político, digamos, que junto con parece que estas relatan. ideas, después está lo que es la condición humana. Digo, hay una cosa inexplicable. La Argentina, por supuesto, por muchas de estas cosas es cara, pero uno además ve que en algunos casos es carísima. ¿No? Cuando uno ve que algo que vale hoy 10, mañana te aparece una promoción que sale 5, uno dice, pero ¿cómo es esto? Es decir, ¿cuánto pesa eso para darle? Porque uno escucha, ¿no? Digamos, la Argentina tiene una estructura impositiva y demás. Alguna vez, me acuerdo que la Baña bajó el impuesto al IVA a 3 o 4 puntos, los precios no bajaron. No. Es decir, ¿cuánto pesa ese componente para hacer que la economía argentina funcione o no funcione? Más allá de yo las creo que no es el políticas? componente importante. Mira, cuando vos mirás, por ejemplo, la concentración de los supermercados que se habló esta semana, Argentina no tiene una alta concentración en los supermercados. Los países desarrollados tienen mucho más alta concentración. Finlandia tiene 90% de concentración Los de tienen supermercados. regulados, acá no. Hay una enorme cantidad. No, en muchos lugares son libres, como en Estados Unidos y demás. Los supermercados en el mundo han bajado los precios. Ha sido una influencia importante para bajar los precios. El problema es la inflación. Y el gobierno lo tenía claro porque el presidente Macri lo dijo muchas veces. La inflación es un problema del Estado, no es un problema de los empresarios. Que no está Los pudiendo abordar. Los empresarios no pueden de ninguna manera subir la inflación. No tienen ninguna chance de subir la inflación. La única forma de subir la inflación es desde el Banco Central. Sí, tiene. No la tienen. Funcionan como formadores de precios. No la tienen. Cuando Y vos tenés no la- estructuras mirá, concentradas, no solo no la las tienen. comerciales. Es una discusión igual que- en pero la es fácil de producción, demostrar que no lo tienen. Vos tenés productos fuera básicos cierto, en la Argentina, pero, Agustín, alimenticios, que están concentrados en un productor, dos Tocayo, productores. amigo, durante la Tienen década forma de de los fijar 90 precios. eran los mismos empresarios y la inflación era cero. Está Cero. bien, O sea, tenías tuviste un 10 esquema- años de inflación cero. Es un problema monetario. Sí, la paz de los Bueno, tenés- cementerios, no, en la no, década del pero 90, es un porque problema en la monetario. mitad de la década del Lo que 90 en estoy- adelante la Lo que economía estoy hablando es de un punto. Yo le planteo algo Es un a- tema monetario. Cuando tenés un sistema monetario que funciona bien, la inflación Pero es eso cero. te lleva a un error. ¿Vos estás de ahí hay- acuerdo en con el las tasas de mundo- interés que fijó el Banco Central en 26,5%, 27%? La que un poco más alta. Lo tal que vez. yo creo. ¿No las mata la inversión? Lo que yo creo que ¿No estuvo- mata el no consumo? mata la inversión. ¿Cómo que no? Ellos creen que no. Pero por yo- supuesto que no. me no, deja porque que lo que haga un mata- planteo. lo Pero que ¿qué mata la alternativa de inversión inversión es- productiva rentable en Argentina
Argentina si vos podés ganar el 27% en pesos sin hacer esa es la nada? discusión de modelo. Lo pero, que yo Agustín, creo es que tenés que... Perdón, pero que claro, tenés con un la tema que es el base acá. del fiscal Ahora, primero. Insisto, más allá de la cosa técnica, ¿no es cierto? Que Bueno, esto tiene, por esto- supuesto, pesa. Pero, claro, para el público lo que percibe hoy es esto, digamos, el tema de los precios, la gente va, Alcanza la compra plata. los alimentos, la leche, esto, acá los aumentos que son realmente Pero- impresionantes. Porque el Estado ¿no? se Ahora, retira. Nelson, Vote a quien vote, Porque el ¿no es Estado se cierto? retira. Ahí hay una cuestión que no se resolvió en la Argentina, que tiene que ver con la consecuencia de la inflación, que, digamos, recordemos que el presidente nos dijo a los argentinos que venía a unirnos Sí. y no estamos más unidos, que venía a combatir el narcotráfico y ahí hay avances, hay que reconocerlo, y que venía a combatir la pobreza. Y acá no hay un resultado para mostrar. Y dijo, como bien dijo Agustín 1, Agustín 2, Yo porque soy que, más viejo. claro, que el principal responsable de la inflación era el Estado. Por acción o por omisión Sí. de política monetaria o regulando. Ahora, hoy la inflación presenta una consecuencia que es interesante. El otro día dijo Macri, dijo, no hay que preocuparse por Sí. el valor del dólar. Sí. Perfecto. Y estamos, cuando el dólar, y quien nos ve en casa lo sabe, se mueve 10 centavitos, Claro. nos ponemos todos Sí, nerviosos. claro. ¿Qué significa eso, Nelson? Que en 18 meses no han logrado que confiemos ni un poquito más en el peso. Y la confianza en la moneda local es el principal desafío que tiene quien preside el Banco Central, que podrá exhibir buenos números y buenos gráficos, Sí. pero no ha logrado que los argentinos volvamos a confiar en nuestra propia moneda. Pregunta final que hago. Vale, Ese es vale. otro de los temas. Si ustedes tuvieran que decir qué va a pasar con el dólar en los próximos meses, ¿va a estar igual? ¿Va a aumentar? ¿Va a subir? Va a ir aumentando como lo viene haciendo, digamos, el ritmo dependerá de diferentes circunstancias, pero tenemos un evento muy complejo ahora que es importante marcar, no Sí. digo que vaya a ocurrir un salto, nada, pero hay que seguirlo de cerca. Después de las PASO, Sí. el martes siguiente hay un vencimiento de EVAC, Ajá. en esto que armó el Banco Central. Sí. Más de 500.000 millones de pesos, Correcto. más del 70% de las reservas que tiene el Banco Central. Si por algún motivo, en el medio de las elecciones, la incertidumbre, los desequilibrios macroeconómicos, los agentes del mercado decidieran por calce el dólar, 70% de la reserva, la presión es En realidad, monumental. en la visión nuestra el problema no es el dólar, el problema es el peso. Claro, Entonces, el problema es el peso, y el peso lo que tiene es que cuando vos vas imprimiendo pesos, se empieza a devaluar. Ajá. Que después se refleje en el dólar, lleva su tiempo. Bien, pregunta final, por sí por no. Una victoria de Cristina económicamente complica al gobierno y al país. Sí, pero además, digamos, hay desequilibrios Sí. macroeconómicos, no es lo único que ocurriría, ¿sí? Porque los Sí, agentes... claramente complica porque los inversores van a decir, si volvemos al modelo anterior, vamos hacia Venezuela. Yo digo, qué triste sería que si la victoria de cualquier dirigente político que se puede presentar a las elecciones modifica o complica el país, está expresando que evidentemente el país no tomó el rumbo correcto, porque si depende de una elección y el vencimiento de la LEVAC O te que no cambia el tuviste resultado, suficiente tiempo. bueno, Pero además tengamos en planteaste cuenta el contradictorio los desequilibrios equivocado. macroeconómicos, porque si no va a ser fácil encontrar Y el bueno, chivo hiciste expiatorio, política donde no Y tenía en que hacer, realidad para tiene donde que ver tenía con que otra ir, cuestión. Señores, gracias. Muchas gracias por la Gracias a vos. invitación. Ya vienen Gracias. Montenegro y Gladys González. Muy bien, campaña electoral. Y por supuesto, como siempre decimos, estamos invitando a los principales candidatos de todos los partidos, ¿no? Así que los que nos vean aquí es porque no han querido venir. Provincia de Buenos Aires, doctor Montenegro, Gladys González, ¿cómo les va? ¿Son conscientes que gran parte de la elección se juega en la tercera sección electoral, que tiene hoy un nivel de demandas de pobreza y demás muy alto y que representa un verdadero desafío para el gobierno? Pues sí, yo creo que somos conscientes de los problemas que tiene la gente, no solamente en la tercera sección electoral, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Y somos conscientes por el nivel de trabajo y decisión que le puso la María Eugenia Vidal a todos los problemas de los bonaerenses. Y que nos encontramos con una provincia, nosotros los dos somos bonaerenses, los dos vivimos en la provincia de Buenos Aires, y entendemos cuáles son los problemas. Y se empezaron a resolver algunos problemas que tienen que ver estructurales, ¿no? Del nivel de pobreza, el nivel de desatención, la falta de agua potable, la falta de una red cloacal, todo lo que tiene que ver con cuestiones casi que pensando en el siglo XXI que no tienen razón de ser, ¿no? Hoy recién en este momento se está casi cubriendo el 94% de los habitantes de la provincia con el 911. Estamos hablando del número de emergencia, o sea, uno llamaba el número de emergencia y no tenía nadie del otro lado que le conteste. Entonces, partiendo desde ese lugar, entendemos que estamos en el camino correcto de solucionar los problemas y que va a llevar tiempo. O sea, que no hay magia en todo esto, así lo dice Mario, y en eso estamos, ¿no? En seguir haciéndolo.
¿Cuánto pesa esto frente a lo que hoy es la realidad socioeconómica de mucha gente? Ustedes lo ven, ¿no es cierto? Más allá de las cosas armadas en las manifestaciones, está todo el tema de la falta de trabajo, el aumento de la pobreza, y se siente muy fuerte. Ustedes lo recibirán. Sí, caminamos todo el día a la calle y la verdad es que la gente te dice la realidad que vive y a veces es dura. Nosotros lo sabemos, como decía Guille recién, y frente a la necesidad, lo que hemos hecho desde el primer día es desterrar aquella campaña de miedo que hicieron en el 2015 cuando nos decían que íbamos a sacar todos los programas sociales. Estamos presentes con las familias que más lo necesitan, con la asignación universal por hijo, con un presupuesto en comedores escolares que hoy los chiquitos comen realmente comida nutritiva. Antes era arroz y harina y hoy pueden comer carne, comen fruta. Eso es así porque una de las objeciones, o la campaña sobre la cual basa el kirchnerismo es esto, ¿no? Comedores escolares desprovistos, comedores en general desprovistos de alimentos y además con una calidad alimentaria inferior, ¿no? Esto se escucha en las redes y se ve en la campaña. La verdad que es todo lo contrario. Nosotros, así como reconocimos las cosas que están mal o que hay un crecimiento que empezó pero que no llegó a toda la sociedad y que hay familias que lo están pasando mal, nosotros escuchamos y tratamos de estar cerca de esas familias. Esto de los comedores es una de las primeras decisiones que tomó María Eugenia y que además con nutricionistas que realmente, y nosotros recorremos los comedores y lo vemos, que los chicos comen milanesa. Vos dirás, milanesa, qué común, toda la familia. No. Antes no se comía milanesa, no comían carne. Entonces, y eso vos sabés que para los chiquitos, tener bien nutridos, después eso te asigna durante toda tu vida. Si tenés desnutrición, porque te imposibilita que puedas aprender en la escuela. Estamos además cerca en lugares donde antes nadie entraba. El Estado no estaba presente. Hoy estamos con el Estado en tu barrio, llegando a todos los lugares, llevándole el DNI a la gente. Los jóvenes, las mamás no tenían DNI, con lo cual no podrían acceder a un programa social, llevando la tarifa social. Sabemos que estamos pasando por una situación de algunas familias que nos lo expresan. Y por eso hacemos esta caminata en la calle, porque queremos vivir la realidad, no vivir en una burbuja, sino ver qué cosas vamos a ir haciendo para cambiarla. Es la realidad que ustedes imaginaban iba a ser, porque esta dureza que se tiene, sobre todo en el conurbano bonaerense, es impactante. ¿Es algo que ustedes esperaban ver o esperaban que a esta altura del gobierno las cosas estuvieran un poco mejor? Yo creo que una de las principales cosas que uno ve que le llama la atención es la penetración de la droga, ¿no? Y esto lo hablamos mucho con Mario también, en hasta qué lugares llegó, ¿no? Y sobre todo cómo penetró en los más chicos y cómo penetró también en toda la sociedad y cómo el narcotráfico empezó a ser casi en esos lugares donde decía Gladys, donde había una ausencia estatal, a ser parte del que te podía llegar a solucionar los problemas. Y esta es una batalla que se decidió dar con mucha firmeza, que le costó incluso a María Eugenia irse a vivir una base militar, ¿no? Por el nivel de amenazas que recibió, y que todo esto va en la mejora de la calidad del policía, en la capacitación diferente, en un sistema de comunicación diferente, y esto se van viendo los resultados en la cantidad de droga que se secuestra, que fue aumentando en estos últimos, sobre todo en este año, casi al doble de lo que era en el 2015, pero que en definitiva también tenemos que estar cerca de los que tienen el problema, ¿no? Porque uno es como un problema que tiene que ir de arriba con todo lo que es lucha contra el narcotráfico, radarización. En la Argentina ahora se detectan, dicen, hay más vuelos ilegales, ¿no? Ahora se detectan los vuelos ilegales, ¿no? O sea, antes no se detectaban. Y hay que llegar por abajo, ¿no? Por ver por qué antes, como dice María Eugenia, que se ven los soldaditos de la droga están cuidando distintos lugares. ¿Por qué hoy hay chicos de 10, 11, 12 años que ya consumen o ya están en ese lugar? Y cómo llegarles con la presencia en el barrio desde del centro de primera infancia, o sea, de generar una presencia del Estado desde muy chiquititos, ¿no? Porque creo que esa es la verdadera llave de la solución del problema de seguridad también. Hoy el conurbano tiene zonas en donde la realidad que vive la gente, más allá de cuánto tenga presencia del Estado, no es de ser tierra de nadie, ¿no? Es un elemento durísimo. Es decir, la gente nada más ve que pasan los gobiernos y todo sigue en ese rumbo, ¿no? Sí, la verdad que esto es un cúmulo de cosas, porque así como hablamos de la cloaca, hay que pensar en que todo sucede en el mismo lugar. Bueno, claro, exactamente. No tiene cloaca, No. no tiene agua, tiene que ir a buscar el agua a la delegación, Sí. si cierra la delegación se quedó sin agua, no tiene asfalto, camina sobre el barro mezclado con la zanja. Tiene un mal trabajo, si tiene trabajo, un trabajo informal. Una vivienda precaria, y nosotros
lo que hemos hecho es entrar ahí y dar la cara. Y decir, esto va a llevar tiempo, pero estamos cerca haciendo esto. Y vos sabés que nosotros que se encontrarán con recorremos... mucha gente enojada. Mucha gente enojada, mucha gente que te cuestiona, mucha gente que además tal vez tiene la expectativa de, che, ¿por qué no más rápido? Pero lo que pasa es que hace 1 año y medio que venimos de una herencia difícil, y cambiar esta política, esta desidia, este abandono de tantos años lleva tiempo. Pero lo más importante que nosotros siempre hablamos con las familias es que lo que estamos tratando de lograr y generar es un crecimiento sostenido. Y generar un crecimiento sostenido significa no solo ocuparse del hoy, de dar la respuesta de hoy, sino también de pensar en el futuro, cómo vamos construyendo ese futuro. Cuando pensás en educación, pensás en mantener a los chicos de la escuela, pero también pensás en cómo vas cambiando la calidad de esa educación para que los chicos cuando salgan puedan encontrar un trabajo. Y cuando pensás en desarrollo social y le das a alguien un plan, un programa, una ayuda, estás pensando cómo haces para que esa persona se capacite para tener un empleo, para que su vida sea sostenible y no siempre dependa de un programa. ¿Qué le dicen al que ustedes llegan y le dicen no llego a fin de mes? Porque eso es un tema que se los plantearán, no hace falta que lo diga yo, ¿no es cierto?, entre tantas de estas cosas. Y que se está haciendo un esfuerzo, ¿no? Que la gobernadora tomó una decisión muy clara de generar empleo de calidad, que hoy se está viendo reactivada una parte de la economía en la Argentina, que sabemos que la situación que se vive hoy es muy compleja, que por eso estamos ahí para dar la cara, ¿no? Y saber que estamos arrancando de un lugar realmente complejo y que también nosotros entendemos que la provincia de Buenos Aires, más allá de una batalla política, es un lugar donde no hubo gente que se ocupara de los bonaerenses, ¿no? O sea, no, esta desidia que tuvo la política en pensar que siempre la provincia era un lugar de paso o para saltar a otro cargo, ¿no? Y cuando uno ve incluso a los otros candidatos, ve que uno quiere ser presidente, el otro quiere ser líder de su movimiento, el otro quiere tener fueros. Y nosotros, la verdad, nuestra única preocupación, y así lo planteó Mario muy claro, es la provincia de Buenos Aires. O sea, que la provincia de Buenos Aires, que todo el mundo desde que éramos chicos nos dicen que era la provincia más rica de la Argentina, que hoy tiene más de 4 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. Es tremendo. Entonces ahí es donde uno se angustia y empieza a ver que casi se perdió la dignidad. Y la verdad que cuando vamos nosotros, tampoco nos creen mucho. Porque no, claro, por supuesto. Hubo 20 años que le fueron diciendo... Espero que no se la crean, porque si uno se cree que le creen, no le creen a nadie. No, porque la verdad que nadie les dio una solución. O sea, entonces es muy fuerte decirle, mire, pero créenme. Y decir, ¿por qué? Entonces claro. Ahí uno trata de ir explicando. Por eso no son solo palabras, Nelson. La gente hasta que no llega la máquina y el obrero y empieza la obra, no te cree. Esa reconstrucción de la confianza entre la política, o en este caso, el que gobierna y la gente. Cuando María Eugenia llegó a la provincia hay algo que le impresionó mucho y siempre nos lo cuenta. Y es que la gente en la provincia, y fundamentalmente en este conurbano al que vos hablás, estaba resignada. Resignada a que el progreso no es para ellos. Entonces nosotros, cuando hay alguien que nos dice no llegó a fin de mes, esto nos cuesta, por favor no te resignes. Porque nosotros queremos que este camino de esperanza que fuimos construyendo le llegue al corazón de todos, porque la esperanza hace que vos te esfuerces para progresar, que encuentres un sentido, ¿no?, a la vida, que tengas un proyecto. Se encontrarán, entre otras cosas, encontrarán a kirchneristas también, ¿no es cierto? Sí. Enojados. ¿Qué le dicen a ese kirchnerista que va a votar a Cristina? No importa, digamos, pero ¿qué le dicen cuando debe venir con el reproche, con la desconfianza, con lo que fuere? La verdad es que uno, cuando hay alguien que tiene una postura así como muy cerrada por ahí, y ya tiene su opinión, uno respeta lo que los demás opinan, tratamos de siempre contar cuál es nuestro parecer, y bueno, y son personas que opinan diferente, o que no te quieren, o que no están de acuerdo con lo que hemos hecho, y la verdad que lo que preferimos es no confrontar. A mí me pasó en Mar del Plata el sábado, que estaba en un barrio donde había dos muchachos soldando una reja, y me pongo a hablar con los soldadores, y le iba a tocar el timbre al dueño, me pongo a hablar con los soldadores, como andan, y no, bien, trabajando, esto, lo otro, ¿estamos contentos? Sí, estamos contentos, está difícil, pero estamos contentos. Sale el dueño de casa, que dije, bueno, con este me puede ir un poco mejor, no me fue mucho mejor, me dijo, no, yo a ustedes no los voté, no los voy a votar. Le digo, bueno, explícame un poco por qué. O sea, no estoy de acuerdo con el modelo. Igual, fue siempre con mucho respeto.
¿no? Y hasta había ido a mi colegio. O sea, yo más grande que él, pero había ido al colegio Peralta Ramos también. Entonces empezás a hablar y decirle, bueno, pero mira, tenés que confiar en que nosotros estamos tratando de cambiar la... Nosotros podemos discutir el cómo, pero lo que no voy a discutir es hacia dónde vamos. Nosotros lo que pretendemos es que la gente tenga una vida de calidad. O sea, que no resignarnos a vivir nosotros, porque siempre te hablan de nuestros hijos, nuestros nietos. Sí, sí. No, nosotros no nos merecemos vivir como hoy está la provincia de Buenos Aires. Y este cambio que inició María Eugenia hace 1 año y medio es un cambio posible. Y nosotros vemos que es posible por el esfuerzo que le está poniendo ella y todo su equipo, y que nosotros estamos realmente orgullosos de formar parte de ese equipo, ¿no? Este es un universo. Y el otro, el que los votó en el 2015, dice, yo estoy decepcionado, porque también lo encontrarán, ¿no? Encontrarán. Digo, encontrarán los que les dicen, va, todavía estoy contento, ese no es problema, pero ustedes, hoy la elección se va a definir con aquellos, entre los que votan a los otros y los que están ahí. ¿A ese qué le dicen? A ese le mostramos lo que estamos haciendo. Porque hablar a veces no es suficiente. Y a ese queremos que vea que tal vez la obra no le llegó a la cuadra de su casa, pero sí está a unas cuadras, o está el Metrobús y dicen, che, qué bueno, o está esto de la cloaca o de la ruta. Y le contamos eso porque hace falta también mostrar lo que hacemos. Además es parte de la obligación de cualquier gobierno rendir cuentas. Porque a veces la vida de uno te lleva a ocuparte solo de lo tuyo y de tu realidad, y uno se tiene que ocupar de eso y escuchar a ese vecino, pero también la esperanza que él puede tener es que alrededor de él hay cosas que están pasando, no es que no hay nada. Y eso es lo que nosotros hacemos, decir, bueno, además de decir, de hablar y de escuchar, tenemos que mostrar lo que hacemos. En ese contexto, obviamente, lo que exige la provincia de Buenos Aires es de tal dimensión, la involución ha sido tan catastrófica en estos años, es que sin acuerdos políticos no va a haber posibilidades, es decir, porque supera los 8 años, los 12 años de gobierno. ¿Cómo esto se ha logrado muy poco en la Argentina? ¿Cómo lo ven ustedes a futuro? ¿En algún momento les vaya como les fuere, digamos, como elemento para decir, bueno, el tema educativo, de salud y demás, si no tiene una política de Estado que sea continuada en 20, 25 años, no tiene arreglo? Yo el otro día hablaba con María Eugenia, decía la importancia que tienen los diputados de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por el número. Y uno piensa en los diputados de Salta, que cuando van a Salta rinden cuentas de lo que hacen. Y esto como está muy difuso que el diputado de la provincia sí lo haga, ¿no? Entonces, claro. Juntarnos entre los distintos diputados de los distintos sectores políticos de la provincia de Buenos Aires y decir, bueno, muchachos, a ver, estos son los problemas que tiene la provincia y que son estructurales y que es responsabilidad nuestra porque nosotros nos eligieron los bonaerenses para representar a los bonaerenses en la Cámara de Diputados y empezar a buscar soluciones reales. En la ciudad se demostró que nosotros durante los 8 años, Nelson, gobernamos sin mayoría en la legislatura, con lo cual está claro de que somos un espacio que sabe generar acuerdos políticos para buscar decisiones que sean buenos para la gente. Incluso en lo que respecta a mi área, la Policía Metropolitana se votó con el kirchnerismo, entendiendo claramente de que era necesario que la policía de la Ciudad de Buenos Aires tenía una policía propia. Y yo creo que estamos en condiciones de seguir avanzando sobre estos acuerdos para que dentro de la Cámara de Diputados se piensen en los problemas de los bonaerenses y se le busque una solución. En este marco, obviamente lo que uno ve es, obviamente, junto con la demanda del trabajo y demás, lo que son los servicios públicos, ¿no es cierto? El tema de la salud, la educación, que hoy son un déficit en la provincia de Buenos Aires muy fuerte, ¿no? Sí, y en eso hemos encontrado un estado estallado, la verdad. Desde los hospitales hasta las escuelas, con un enorme déficit de infraestructura. Y lo que decidimos en este año y medio, que es un trabajo que viene haciendo María Eugenia muy bien, porque la verdad que es lo primero que había que hacer, es implementar el SAME en los distritos que no tenían servicio de emergencia. El 35% de la población en la provincia de Buenos Aires no tiene obra social. ¿Eso lo aprecia la gente? Sí, mucho, muchísimo. Y lo habíamos hablado en la campaña del 2015, de la necesidad de tener este servicio, que además tiene un prestigio enorme desde la Ciudad de Buenos Aires con el SAME, y hoy estamos ya casi en 40 municipios. Y lo mismo estamos haciendo con las guardias de los hospitales, que como vos sabés, y la gente lo sabe, la cola que hacen, hoy eso se está ordenando. Por lo tanto, el sistema de salud, sí, hay muchísimo por hacer, porque son más de 76 hospitales que hay en toda la provincia, pero hay un sistema de salud que está empezando a priorizar esto y está empezando a funcionar. Y lo mismo todo lo que tiene que ver con la escuela y la discusión que estamos dando, que es una discusión de fondo, porque queremos que haya una educación de calidad.
Y hoy tenemos cifras que realmente son preocupantes, ¿no? Que los chicos salen de la secundaria o no terminan la secundaria o salen de la primaria con una enorme dificultad en lo que han aprendido. Y ahí hay que trabajar muchísimo porque esos chicos, si no tienen esa herramienta, luego no pueden conseguir un trabajo o no pueden seguir estudiando. Lo mismo pasa en seguridad. O sea, uno vio una comisaría que no tenían internet. ¿No? O sea, y que el chaleco era una excepción, y que el auto que funcionara fue una excepción. O sea, es la ausencia. Todavía sigue ocurriendo en algunos lados. Absolutamente. La última, ¿va a haber debate con Cristina? Esperemos que sí, si ustedes lo organizan. No, nosotros encantados. El canal, por supuesto, nosotros, lo va a como trabajar. siempre hemos estado dispuestos a debatir. A los dos, muchas gracias. Gracias a ti. Insisto, ojalá la campaña tenga que ver no con la riña, sino con la discusión de temas. La situación de la provincia de Buenos Aires es explosiva. Y si no genera, no solamente debate, sino acuerdos políticos, no la soluciona nadie. Comparto absolutamente. A los dos, muchas gracias. La pausa y ya volvemos. Muy bien, una reflexión final de lo que vaya a ser la campaña. No lo sabemos. Lo que sí le quiero marcar es que estoy recorriendo, a propósito ahora de una serie de notas que estamos haciendo por la tarde, la provincia de Buenos Aires con una profundidad mayor a la de todos los días. Y hay una certeza clara. Si la política argentina no logra acuerdos, los dirigentes políticos, esa provincia, ese conurbano bonaerense está perdido. Ni más ni menos. Hasta el próximo jueves. Gracias. Vayámonos lejos, sin hacernos daño.